Pasamos en el apartado de las mociones. Hay una presentada por el Grupo Vox con registro 12.763 sobre el BRIC de las restricciones tras el 9 de mayo. Señor Espinar. Gracias de nuevo, señor presidente. Esta es una moción sobre el final del estado de alarma y una petición formal para el fin de las restricciones. Esta es una moción que hemos presentado en todas aquellas instituciones donde tenemos representación, puesto que nuestro discurso es igual tanto en Cataluña, País Vasco, aquí en Andalucía, incluso en Mairena. Y lo voy a resumir de la siguiente forma. El Gobierno, desde el 9 de mayo, y para no asumir su coste electoral, ha dejado en la estacada y al arbitrio de las comunidades autónomas la aplicación de nuevas restricciones que finalmente acabarán en los tribunales. ¿Esto qué ha conllevado? Pues ha conllevado varias situaciones. La primera es que se rompe la unidad de acción y de respuesta sanitaria nacional, que es imprescindible. Segundo, ha generado desigualdad entre los españoles al depender de la región donde resida este ciudadano. Tercero, genera inseguridad y paralización con respecto a las normas que regulan y afectan al comercio, la hostelería y sus trabajadores. Porque España debe protegerse, pero no detenerse. Con el ritmo actual de vacunaciones, es imprescindible que se elimine cualquier tipo de restricción para la reactivación de la economía y así volver a generar empleo, porque si no se adoptan las medidas urgentes y necesarias, el turismo volverá a verse afectado muy seriamente junto con actividades anexas o, como he comentado, la hostelería y el comercio, que es motor económico de nuestra nación. Ahora, lo que debe prevalecer es que las órdenes del Gobierno se centren en que no haya concentraciones masivas de personas, con una actuación eficaz de la policía y con la imposición de sanciones para quienes la incumplan, porque la mayoría no debe ser castigada por el comportamiento de unos pocos. Y ante la tentación de volver a los toques de queda, limitación de horarios o cualquier limitación de los derechos fundamentales de todos los españoles, proponemos lo siguiente a este Pleno. En primer lugar, el Pleno del Ayuntamiento de Mairena insta al Gobierno de la Nación a no imponer nuevas restricciones que afecten a derechos fundamentales de los españoles. Y, en segundo lugar, el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a que levante cualquier restricción de movilidad entre municipios existentes hasta la fecha y dentro de su región, que hoy en día tiene recurridos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Pues pasamos al turno de los grupos. Margarita, Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en esta moción casi que lo único que estoy de acuerdo es que en el ritmo de vacunación deberíamos de estar mucho más avanzados. El resto, pues cada vez que leo, es que además me chirría las restricciones de derechos fundamentales en contra de la Constitución, pues creo que es una moción irresponsable. Cierto es que la situación es muy complicada para todos, para las empresas, los autónomos, las familias, nuestros mayores, nuestros pequeños. Pero hay algo que va por encima de todo y es la salud y ese derecho a la vida que tanto defendéis. Por tanto, a mí me parece que este tipo de mociones no tienen mucho sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Parte del Grupo Popular, sí, Ricardo. Sí, para anunciar nuestro voto en contra, ¿no? Es evidente que el interés general nos obliga a compatibilizar la actividad económica con las restricciones necesarias para solventar la pandemia. Se ha podido comprobar cómo, haciéndolo de manera racional, con sentido común y lógico, el sistema funciona. Hay comunidades autónomas, como Andalucía o como la Comunidad de Madrid, que decidieron utilizar los municipios, las zonas básicas de salud a la hora de determinadas restricciones. Hoy, por ejemplo, en Andalucía hay 3 municipios, tres de 757, 3 que han tienen limitadas sus restricciones de movilidad, por cierto, con el consentimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Porque es necesario. Además, 3 municipios que apenas superan el 0,001 de la población andaluza.
se puede avanzar en el control de la pandemia, se puede permitir, como se está permitiendo, cada vez son más las comunidades que están cambiando sus políticas de horarios comerciales, o como es en Andalucía, donde no hay ningún toque de queda, pero hay situaciones muy concretas donde es necesario actuar, porque se dispara en un municipio, las menores, por supuesto, pero el no va a ninguna parte. Yo comparto con muchos ciudadanos y con ustedes que hay comunidades autónomas que se han excedido en el uso del decreto de estado de alarma para la toma de decisiones. Comunidades que han cerrado la hostelería durante meses, como Cantabria o el País Vasco, por cierto, con los mismos resultados, o Navarra, con los mismos resultados sanitarios que aquellas que han sido distintas a la hora de la toma de decisiones. Pero lo que es evidente es que los gobiernos tienen que seguir teniendo alguna herramienta por si las circunstancias se modifican o cambian en alguna parte del territorio nacional. Es evidente que la vacunación está cambiando radicalmente la manera de enfrentarse a la enfermedad. Por cierto, vacunas que administra la Unión Europea, que administra al ciudadano las comunidades autónomas, y que el Gobierno de la Nación, que lo único que tiene que hacer es un simple reparto, ha convertido todo esto en una odisea. La gente no sabe si se puede vacunar, si no se puede vacunar, informes de científicos con 600 muestras que son irrelevantes. Tienen vuelto loco al ciudadano. Uno se monta en un taxi, habla con un policía, no sabe qué hacer con la segunda vacuna, porque es verdad que el que no tenía nada que hacer, simplemente ser el mero distribuidor entre la Unión Europea y las comunidades autónomas, se ha convertido en un problema. Aún así, yo quiero dar la enhorabuena a los profesionales sanitarios y no sanitarios, porque también hay un enorme trabajo logístico, porque creo que el ritmo de vacunación en España ha cogido un camino enormemente esperanzador. Pero también es verdad que no sabemos si en unos días o meses puede aparecer una cepa distinta, una variante que complique la vida. Yo creo que no existan legislaciones dentro de la salud pública es enormemente perjudicial para los ciudadanos. Por eso creo que de la manera más suave posible es necesario que las administraciones tengan herramientas para poder controlar estas situaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Alguna intervención por el grupo adelante? No. Grupo Socialista, señor Toro, ¿no? ¿Empezamos la segunda? Sí, pues estamos ya en la segunda. Pues cierre usted el debate, señor Toro. Pues gracias, señor presidente. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. En primer lugar, y estando sentado, no iba a responder no iba a participar, no iba a hacer ninguna intervención en esta moción, pero primero por el respeto que le tengo y la admiración que le pueda tener a usted, señor Espinar, y también por el carácter pasional que muchas veces emana de mí. Y sobre todo por el respeto que le tengo a la ciudadanía, porque siento que darle espacio realmente a este tipo de escritos no procede en un lugar tan importante como puede ser el pleno de una localidad. Pero bueno, a las barbaridades que presenta muchas veces este partido, pues creo que merece la pena ponerle freno. A mí me parece simplemente una tomadura de pelo que se presente esto aquí. Estamos en una pandemia mundial, en la que la vida de todos, incluida de las personas que presentan este tipo de escritos, señor Espinar, están por encima de todo, de absolutamente todo. En la que se aplican posibles normativas, no olvidemos nunca, ratificadas también por el Congreso, que sin el apoyo de la mayoría, pues no serían posibles. Hago un pequeño resumen de conexión. Mayoría del Congreso es igual a representatividad social, igual al voto de la ciudadanía, igual a democracia. Espero que nadie de aquí estemos en contra también de la democracia.
Por segunda vez, señor Espinar, pone usted en su escrito que están esperando la respuesta del Tribunal Constitucional. Por segunda vez ya tienen el escrito respondido de la negación del Tribunal Constitucional a la solicitud que su partido ha propuesto, en primer lugar, a frenar las medidas del contenido de la contención de la COVID, que la primera fue la intención de paralizar el Real Decreto, se le negó, y a continuación pues la petición de amparo, que también se les negó porque la norma tiene valor de ley. Os oponía a todo, señor Espinar, sobre todo en este tipo de enfermedad que tenemos que estar tan unidos en todo lo que se vaya acometiendo. Os oponéis no solamente a las respuestas del ámbito judicial, sino os oponéis también a medidas que en otros países que os vanagloriáis de llamar o líderes, a sus líderes como modelos de vuestro partido, que puede ser Estados Unidos o Reino Unido, ya lo han pasado más de una vez y seguramente volverán a pasarlo, por desgracia. Entiendo que estáis fuera de la vida, fuera de la sociedad, fuera de la normativa, fuera de las resoluciones judiciales, fuera del modelo establecido por el resto del mundo, pero aún así seguís intentando crear un discurso populista esperando que la sociedad, no sé, pues se convierta de nuevo en analfabeta, ignorante y podáis adoctrinar de esta manera con este tipo de propaganda. Pero la moción de tu partido, señor Espinar, habla y desea la no competencia de las comunidades autónomas, algo conocido por todo el mundo, tampoco es algo nuevo. Habla de las restricciones de movilidad como elemento condicionante para no poder trabajar, cuando además era una de las causas justificadas para poder moverse. Habla de una irreal cifra de parados, aunque desde mi punto de vista siempre, por poco que sean, nos parecerán mucho, pero la que aporta no es cierta. Habla de datos comparativos entre países y sus restricciones, pero no aporta ningún dato. No aporta ningún dato, ni siquiera habla tampoco de medidas que usted proponga para poder paliar estas circunstancias que estamos viviendo. Habla, sí, eso sí, del fin de las medidas, de que acaben, simplemente, de que acaben. Señor Espinar, habla de muchos titulares populistas además, pero no habla de la vida, no habla de la necesidad que tiene el mundo entero de salir de esta terrible enfermedad. Yo, desde mi punto de vista y sin tener que, por supuesto, dar lecciones, simplemente, compañero, le digo que lo mire detenidamente, que haga propuestas consolidadas y basadas en datos reales que puedan mejorar el bienestar de la ciudadanía de Mairena, que para eso creo que está aquí, para alentar a la continua contradicción, al odio y a la constante confrontación entre nosotros. Creo que ya tenemos a su líder. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Toro. Eso iba a decir que no lo decías. Bueno, vamos a votar. Señor Espinar, sí. Margarita, no. Ricardo, no. Laura, no. No. Pues muchas gracias, compañero y compañera de corporación, que ha rechazada la propuesta del Grupo Vox.